Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a leer dos partes de la Biblia. La primera es segunda de Timoteo 2:25 y la segunda está en números 25 también. Entonces vamos a comenzar así, vamos a comenzar orando y enseguida vamos a leer. Señor Dios, Padre Celestial, grande eres tú, Creador del universo, de la tierra. Nuestras vidas están en tus manos, te reconocemos como el Hacedor nuestro, como el que nos sostiene, el que nos sustenta. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por permitirnos este día, gracias por estar con nosotros en cada momento. En nombre de Jesús, amén. Dice 2 de Timoteo 2, del 24 hasta el 26. Dice: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Versículo 25, 2 de Timoteo 2, 25. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y aquí la parte que quiero que vean es donde dice en el 25, dice: así, humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Quién da el arrepentimiento a las personas? Dios. Dios es el que concede que las personas logren arrepentirse, que las personas doblen su corazón ante Dios y se arrepientan. Ahora vamos a leer números 25. Y números 25 vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 15. Dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando, que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. ¿Cuántas personas? 24,000. Ajá. Entonces, cuando ellos se reunieron con las mujeres moabitas, cuando ellos fueron y tomaron moabitas y madianitas, y ellas las llevaron también a que estuvieran en los sacrificios a los dioses. Dice: los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor.
Dice, esto los llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y lo que estamos viendo es que esa ira de Dios, ¿en qué se mostró? ¿Cuánta gente murió? 24,000 personas. La ira del Señor se encendió contra ellos, porque ellos estaban inclinándose a dioses falsos, inclinándose a los dioses hechos de piedra, y comenzó una mortandad entre la gente, de modo que murieron 24,000 personas. Y solo se detuvo esa mortandad cuando Dios vio que estaba poniéndose en orden y estaba respetándosele. Vamos a ver lo que dice después. Dice, el Señor le dijo a Moisés, versículo 19, el Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Dice, la madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. Entonces, aquí podemos ver cómo la ira de Dios se había encendido contra la gente, y Dios envió una mortandad, y la gente empezó a morir por causa de la ira de Dios. Ocurrió un tipo de epidemia, algo que estaba haciendo que la gente muriera repentinamente. Y solo se detuvo cuando este hombre, Finés, fue en defensa del honor de Dios, fue y actuó y actuó de una forma muy violenta también contra esas personas. Pero lo que se me hace bien interesante es que mientras la gente está muriendo, mientras la gente está cayendo muerta en el campamento, en el pueblo, ellos estaban reunidos, estaban en el desierto, en tiendas de campaña, pero estaban bastante cercanos unos de otros. Aquí todavía no estaban viviendo en diferentes ciudades en Israel, sino estaban como una sola congregación de cerca de 600,000 personas en el desierto. Entonces, esa mortandad tuvo que verse, tuvieron que enterarse unos de otros. Eso fue algo que estaban ellos viviendo, estaban conociendo que estaba sucediendo. Y en medio de todo eso, dice que este hombre que se llamaba Simri, fue y tomó a una mujer que se llamaba Cosbi. Y es bien fuerte porque la Biblia incluso no los nombra. Moisés decidió dejar sus nombres plantados aquí, escritos aquí, en la palabra. Y dice cómo ellos desafiaron al Señor. La mortandad estaba sucediendo en medio del pueblo. La gente estaba muriendo, estaba cayendo, la gente estaba muriendo en un lugar y en otro, entre la congregación. Los jueces de ellos, Moisés les ordenó que ahorcaran y que mataran a las personas que eran jefes de familia, que estaban acercándose a este culto pagano.
Y en medio de todo eso y la gente llorando delante de Dios por esto que estaba sucediendo, había gente que había venido a llorar a la entrada del tabernáculo, de la tienda de reunión. Había gente que había venido a hacer expiación, había venido a llorar, había venido a reconocer su maldad delante de Dios. Dice, aún en medio de todo eso, un hombre fue y trajo a una madianita. Dice, en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita. Dice, y tuvo el descaro de presentarla, de traerla a su familia. Em, lo que leímos hace un momento en 2 de Timoteo, lo voy a leer de nuevo, es cómo cuando una persona eh, te enteras tú de alguien que está en una situación de pecado, de maldad, dice, debes ir y hablar con esa persona. Y dice, debes ir en forma humilde, debes ir en forma sencilla. Se me hace bien interesante porque la Biblia aquí no les está diciendo que nosotros debemos ir con un hermano que está en pecado en una forma agresiva, sino con humildad. Dice, debes corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. A esta persona, Simri, no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Solamente se le castigó inmediatamente, recibió el castigo inmediato porque también él había hecho una situación abierta de rebeldía, una situación pública delante de toda la gente, como él estaba desafiando la, desafiando la muerte que Dios estaba enviando, desafiando la mortandad, la epidemia, la no sé qué tipo de muerte era, pero era algo que los mataba inmediatamente. Y la gente estaba cayendo. Ya para ese momento habían muerto 24,000, o a lo mejor unos pocos menos, pero cuando tal vez unos cuantos menos antes de que se parara. Pero esa epidemia o esa mortandad se detiene solamente hasta que uno de los sacerdotes se levanta y viene y lo atraviesa, y también atraviesa a la mujer. Esa persona no tuvo oportunidad de arrepentirse, no tuvo oportunidad de recibir eh, una expiación o algo, sino simplemente fue castigado inmediatamente y recibió y no tuvo esa oportunidad de arrepentimiento. Entonces, esto nos habla del temor de Dios, porque nosotros con el temor de Dios pensamos que, bueno, pues Dios es bueno y Dios está lejos y a Dios no lo vemos, y como no lo vemos, Él no nos ve, y podemos hacer cosas malas sin que Él se dé cuenta. Pero no es así, Él todo el tiempo nos está viendo y nos conoce, y conoce incluso lo que hay en nuestros corazones. Entonces, debemos tener temor de Dios porque a algunas personas no se les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Algunas personas no van a tener esa chance, esa oportunidad de reflexionar y de que ser eh, traídos a la palabra de Dios y que se les muestre que están incorrectos. Entonces, eh, este es un mensaje, Pablo, que le escribe a Timoteo, le está recomendando cómo hablar con las personas, cómo decirles que cuando vayas con una persona que está en pecado, dice, habla con él, y dice, aún en humildad. Y eso es muy fuerte porque uno diría, ¿por qué no les hablas fuerte para que les llamas la atención y les haces notar el pecado tan grande? Y es una cosa que dice que al hacerlo de una forma suave y humilde, le estás dejando toda la carga de la decisión a Dios para que Dios decida si esa persona se va a arrepentir, aun cuando venga un ministro y le hable muy sencillo, muy humilde, muy suave y le diga. Y hay lo que pensaríamos es que la persona, como le están hablando muy suavecito, la persona está siendo humilde al hablarle, la persona que está en pecado podría decir, pues entonces yo todavía me voy a revelar más, todavía me voy a... Y entonces ahí se me hace bien fuerte porque nos habla de que solamente Dios es el que puede darle a una persona la oportunidad de arrepentirse. Solo Dios le puede dar a una persona la capacidad de reconocer su maldad y de buscar la restauración y de confesar su pecado y de abandonarlo. Entonces, eso nos debería traer temor de Dios. Y
yo no digo que no, esto es una reflexión sobre nuestro corazón y sobre cómo nosotros nos debemos comportar y tener temor de Dios, porque esta persona, Zimri, no tuvo arrepentimiento, no tuvo tiempo de arrepentimiento, y además su nombre quedó escrito para todos estos años, todos estos miles de años desde entonces, es recordado como el que se atrevió a deshonrar y a rebelarse y a decirle públicamente a la gente: yo no creo en Dios, a mí no me va a hacer nada, y no me importa si me hace algo o no me hace algo, yo no me importa, yo voy a hacer mi vida. Entonces sufrió las consecuencias de una forma terrible. La Biblia dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para que aprendamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Cuando dice que la gente de Israel se fue a prostituir con los madianitas, ¿qué quiere decir? Que se dejó llevar. Bueno, lo que quiere decir es que esas personas en sus templos paganos tenían mujeres que eran prostitutas y los hombres les pagaban para tener relaciones con ellas, relaciones sexuales. Es adulterio y la Biblia le llama adulterio y fornicación. Pero además de eso, esas mujeres los atraían al culto a los dioses paganos, porque estaban en esos templos. Entonces esos templos no solamente tenían los sacrificios a dioses y a ídolos paganos, a los dioses paganos, sino que también engañaban a los hombres y los atraían con la prostitución, con mujeres que estaban ahí para que los hombres se acostaran con ellas, y ellas no eran sus esposas, ellas eran mujeres que ahí recibían dinero por eso solamente. Entonces era una cosa muy oscura, de mucho pecado, de mucha inmoralidad, porque los hombres, en lugar de estar con sus esposas, estaban con esas mujeres y así llevaban dinero para los templos, y además, allá estando ahí, pues les invitaban a comer delante de los dioses y a inclinarse delante de los dioses. Y eso es en lo que se metió Israel. Eso es en lo que se metió el pueblo de Israel con ese pueblo. ¿A eso se refiere la Biblia cuando dice que desobedecían? Bueno, ahí desobedecieron de esta manera, desobedecieron también de otras formas, pero en este caso es la manera en que en ese momento es lo que hicieron, se fueron con esas personas. Y ahí, viendo todo lo malo que les estaba pasando porque Dios estaba enojado con ellos, no se arrepintieron. Algunos sí, y fueron y lloraron delante de la tienda de Dios, delante de la tienda de reunión, y lloraban pidiéndole a Dios que los perdonara y que detuviera la plaga. Pero otros, como ese hombre, Zimri, descaradamente hacían su pecado a la vista de toda la gente, a la vista de toda la gente en medio del día, y por eso fue castigado y fue herido de muerte por el sacerdote. En ese tiempo las cosas eran así. Ahora, Herido de muerte. con una lanza lo atravesó el sacerdote, y luego atravesó a la mujer con la que se había metido ese hombre. Entonces se murió, lo mató ahí, y eso nos habla de la gravedad de lo que estaban haciendo. Y en el tiempo de la iglesia no hacemos esas cosas, eso ya no es algo que hacemos nosotros. Ahora nosotros vamos y hablamos con las personas de una forma suave, humilde, como si la otra persona que está en pecado fuera superior al pastor que le está hablando. Y por eso les digo que hay un gran peligro para el malo, porque el malo puede decir: mira, como me habla bien humilde, y entonces yo tengo la razón. Entonces se puede endurecer más su corazón, como el faraón. Y por eso hay un gran riesgo en vivir en pecado. Hay un gran peligro en vivir en pecado, porque es muy fácil que la persona ya está acostumbrada al pecado, y además cuando vienen y le hablan bíblicamente de una forma tan suave, la persona va a enojarse aún más y encapricharse más,
y endurecerse más para seguir pecando. Y entonces nunca se va a arrepentir y entonces Dios lo va a castigar. Por eso hay que tener temor de Dios y por eso hay que tener una relación muy fuerte con Dios para ser humildes, ser nobles, ser de un corazón suave para que no, para que en cuanto Dios nos hable y nos muestre algo malo, lo corrijamos, lo detengamos, lo paremos. Entonces leímos segunda de Timoteo 2:25 y leímos números 25 también. Entonces el Señor nos haga a todos unas personas capaces de arrepentirse rápidamente, pedir perdón a Dios, abandonar nuestra vida de pecado, cualquier forma de vida de pecado. Vamos a orar, ¿sí? Muy bien. Vamos a orar por la familia del hermano Eloy de Puebla, el señor que tenía la embolia el domingo. Nos informan, bueno, hace un par de días, nos informan que hoy murió. Entonces el hermano Arturo está con ellos, hablándoles, consolándoles. Vamos a orar por eso y por los enfermos. Señor, te pedimos por la familia del hermano Eloy, quien ha muerto, quien está ahora en tu presencia, quien está ahora libre de los dolores de la muerte, libres de toda la parte de sufrimiento en su cuerpo. Señor, gracias porque tú eres con la familia, porque tú les traes consuelo y aún provees para todo lo que ellos necesitan en este tiempo, Señor. Consuelo, aún las finanzas para los gastos, Señor, que se han venido, y fuerza y sabiduría y tu unción sobre el pastor Arturo, que va a estar con ellos ministrando. Señor, en nombre de Jesús te pedimos también por mi hermana Ana García, que tú le levantes, Señor, de la cama, que tú la levantes y que tú le permitas recobrar salud, Señor. Ayúdale, Señor, y mañana que vamos a ver a un médico, guárdanos, Señor, de todo contagio, de la epidemia que anda en la Ciudad de México y entre la gente en México, Señor. Guárdanos y guárdala a ella también. Señor, te pedimos por tus hijos, te pedimos por las iglesias, por la gente que está en las iglesias en México, que sean guardadas de toda esta peste, de toda esta epidemia, y que tú traigas un efecto menor en México, Señor. Te pido por mi país, por la gente de mi país, Señor, que tenemos menos recursos que Estados Unidos, que Italia, que Francia, que España, y que están humillados, que están destrozados, Señor, por esta epidemia terrible. Te pido que tengas misericordia de nuestro país, que nos dé sabiduría para cuidarnos, que pongas sabiduría a nuestros gobernantes, que tú traigas, Dios, a México, Señor, a salvación, que traigas a México libre de la esclavitud, de la idolatría, libre de la oscuridad de la idolatría, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, Señor, por cada uno de los enfermos en la congregación, por los enfermos que están en otras iglesias, Señor. Dales tu salud, Señor. Sé con ellos. Te pedimos también por los médicos, por los enfermeros, Señor, y enfermeras, por las doctoras, por los doctores, por todas las personas que están atendiendo en los hospitales. Te pedimos por la policía, Señor, porque en otros países como Estados Unidos ha habido muchos enfermos entre la policía, Señor, en su tarea de servir y a la población, Señor. Han resultado también enfermos, Dios. Te pedimos por ellos y también tráelos a conocerte, Señor. No solo por la enfermedad física, sino por la salvación de sus almas. Dios, sé con nuestro país, sé con México, Señor. Aviva tu fuego entre la gente en las iglesias. Aviva el fuego de tu espíritu y haznos entender, Señor, que no es un tiempo para estar viendo películas, series, para estar disfrutando, Señor, en casa, olvidados de ti, sino que es un tiempo para arrepentirnos de la vida que hemos llevado, para acercarnos más a ti, para conocerte, Señor. En nombre de Jesús, te lo pedimos. Te ponemos a ti nuestras necesidades, Señor, la necesidad del alimento,
la necesidad de los pagos de renta, Señor, la necesidad de las medicinas para la gente que las necesita, Señor, para la gente que vive al día. Dios, trae y guarda nuestro país, Señor. Cambia nuestro país, Padre. Llévanos de la pobreza espiritual y de la oscuridad espiritual, Señor, a una riqueza espiritual, a la luz, Señor, de tu palabra, a la luz de la vida en Cristo, Señor, a la libertad que trae tu Espíritu cuando viene a nosotros y nos hace conocerte. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. 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 Vamos a orar también por este incendio que está en el cerro de uno de los cerros de la zona de Cuautepec. Vamos a pedirle a Dios que Él controle esto y que no afecte a las familias. Señor, te pedimos por nuestros hermanos y por toda la gente que vive en las colonias de Cuautepec, de toda esta zona de la Gustavo Amadero, Señor. Señor, trae salvación, trae tu cuidado, Dios, que esto pueda ser apagado de forma rápida, Dios, que no afecte más a la gente con fuego ni con enfermedades por la inhalación de humo, por la afectación por el humo. Te pedimos por esto, Señor. Guarda la vida de la gente que está allá, Señor. Te pedimos por nuestras colonias, Dios, donde hemos vivido metidos en la droga, en la hechicería, en la brujería, Señor, y en la maldad. Ten misericordia de todas las colonias que rodean la zona de Cuautepec, el valle, Señor, los montes, y trae a las personas a conocerte. En nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Le pedimos a Dios que los guarde, que los mantenga libres de la peste, de la epidemia, de esta plaga de nuestro tiempo. Que Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.